Un suscriptor nos envió lo siguiente. ¿Me puede hablar del cristianismo primitivo? Es un tema interesante, aunque algo delicado, en especial para aquellos que no tienen una fe sólida, y que, al conocer ciertos sucesos, su fe puede ser debilitada. Sin embargo, debiera ser, al contrario, ya que muchas veces vemos la convicción y valentía de esos primeros cristianos que por miles ofrendaron su vida, siguiendo las enseñanzas de Jesús. Hoy nos sentimos ofendidos, porque alguien se ríe de nuestra fe. Pues déjame decirte que al menos hasta el siglo III, por ser cristiano te quemaban vivo, te descuartizaban, te hervían vivo, o te daban como alimento a las fieras. Si bien nuestra fe proviene de los hechos y palabras de Cristo, es fuerte para algunos comprender que la consolidación del cristianismo se debe a la intervención humana, con todo lo que eso conlleva, iniciando con diferencias en la doctrina, de lo cual provienen discusiones, e incluso actos no muy cristianos. Desde los inicios, al interior del cristianismo se produjeron diferencias. ¿Es todo cierto, lo que se narra en los documentos antiguos? No lo sabemos, pero de lo que, sí podemos estar seguros, es que posteriormente a la muerte de Jesús y su ascensión, se instalaron diferentes corrientes teológicas dentro de los judeocristianos, así como en el cristianismo de los gentiles, liderado por Pablo. Lo que te contaré son cosas que he logrado aprender de la información que he recolectado en años, son mis apreciaciones personales. Como bien sabes, no soy teólogo, solo un cristiano viejo que, con el paso de los años, cree que puede dar su visión con relación a tu pregunta. Hay documentos primitivos escritos en griego, hebreo, arameo, siriaco. Entonces, para acercarnos un poco y entender ¿en qué creían los cristianos primitivos? En mi caso yo sigo la historia de las ideas. Es algo así como, si el río suena es porque piedras trae. Si hay relatos que hacen mención a los debates teológicos entre Pedro, Pablo y Santiago, parto de la base de que, si los hubo. Ahora bien, si analizamos quiénes eran ellos como personas, sus cualidades, su historia, podemos tener una cierta certeza de que tal o cual idea, si provenía de Pablo, Pedro o Santiago, más aún si encontramos esas mismas ideas en la Biblia canónica. Además de lo anterior, debemos agregar lo complicado que de por sí significa estudiar documentos antiguos, a los cuales en algunos casos les faltan trozos que se tienen que complementar con otras copias, que están en otros idiomas, que si bien se suponen son el mismo documento, los textos no son exactamente iguales si estamos hablando de lenguajes antiguos, escritos en idiomas perdidos en el tiempo, que las versiones actuales de algunos de esos idiomas son muy distintos a los que se usaron para escribir los documentos, y es aquí en donde intervienen los filólogos, personas que se han hecho expertas en estudiar los lenguajes, su estructura y su evolución en el tiempo. Son ellos los que se dedican a traducir los diferentes documentos y son estas traducciones las que toman los teólogos para hacer sus análisis. Sin embargo, en muchos casos los filólogos tampoco se ponen de acuerdo, por tanto la base de estudio para los teólogos nunca está claramente definida. Se han realizado pruebas, en las que se les ha pedido a especialistas que traduzcan los evangelios al arameo y, sorpresa, ningún evangelio traducido por estos filólogos es igual al otro, aunque se supone que esta era la lengua que hablaba Jesús, y que deberíamos por lo menos ser capaces de traducir los textos al lenguaje que el Maestro hablaba. Lo que sí se logra obtener claramente es la impronta del mensaje. Aclarado que es difícil saber en qué creían los cristianos primitivos, te contaré un ejemplo de unas de las disputas más importantes dentro del cristianismo, entre Pedro, Santiago y Pablo. Pablo, que es apodado el apóstol de los gentiles, en sus visitas por diferentes ciudades,
se da cuenta que hay una gran cantidad de mujeres que provienen de distintas religiones paganas, que asisten a los lugares de reunión, que oyen la palabra de Dios y que se han convertido al cristianismo. Hay relatos que muestran que la gente se agolpaba fuera del recinto a escuchar la prédica, que en ese entonces era bastante distinta a como lo es hoy. En esa época los asistentes hacían preguntas, más que prédicas eran algo así como escuelas, siguiendo una forma de enseñanza similar a la que se hacía en las sinagogas judías. A Pablo le llama poderosamente la atención, de que la cantidad de hombres conversos es muy inferior al de las mujeres, aunque había muchos hombres en las reuniones cuando se predicaba. El que Pablo se percatase de esta situación es muy relevante para la futura historia del cristianismo. Los hombres no se convierten por temor a la circuncisión. Pero ¿cómo no iban a tener miedo? No existía la penicilina y en esa época te morías por cualquier infección, y se sabía de hombres adultos que al circuncidarse se morían. Así es que podrían tener muchas ganas de ser cristianos, pero el temor a la muerte es un poderoso adversario. Viendo Pablo esta situación, comienza a predicar que la circuncisión para los cristianos es en el corazón, y no en el pene. En Hechos de los Apóstoles capítulo 4 versículos del 6 al 10, leemos la justificación que hace Pablo, para aceptar a los incircuncisos como parte del pueblo de Dios. Leemos: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es, pues, esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo, pues, le fue contada? ¿Estando en la circuncisión, o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. El capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles es una genialidad de Pablo, muestra aquí el conocimiento que tenía de la Torá y el Tanaj, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, y, claro que tenía un conocimiento avanzadísimo, hoy sería algo así como doctor en teología. Estudió con Gamaliel, uno de los más grandes eruditos judío. Gamaliel era nieto de Hillel, el fundador de una de las dos grandes corrientes del judaísmo fariseo. Pablo absorbió conocimiento de tal vez el fariseo más grande de su época, y las interpretaciones de las escrituras eran propia de los fariseos. Es así como Pablo fue educado, se le había enseñado a razonar e interpretar la ley, y aquello fue lo que en su mente gatilló esta y otras innovaciones teológicas del cristianismo gentil. Debido a esta nueva interpretación, el cristianismo se expandió hasta llegar a convertirse en la religión oficial del Imperio Romano, en menos de 500 años. Como era de suponer, esta circuncisión del corazón cayó pésimo en Pedro y Santiago, que predicaban un cristianismo siguiendo las leyes judías. Si querías ser cristiano, debías circuncidarte. Esta y otras enseñanzas de Pablo le valieron adjetivos calificativos de apóstata, y se dice que Pedro llegó a llamarlo el hombre enemigo. Y si miramos objetivamente, el actuar de Santiago es consistente de cómo él veía lo que hoy llamamos cristianismo. Jesús y sus apóstoles eran judíos observantes. Hay muestras claras de ello en la Biblia canónica. Jesús quería cambiar primeramente a los judíos y era lo que Pedro y Santiago hacían, seguían observando la Torá y el Tanaj, entendían el cristianismo desde la ley judía. No olvidemos lo que escribe Mateo en el capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. En esto creían Pedro y Santiago, un Mesías, dentro de las leyes de Israel. Por otra parte,
Pablo veía cómo el mensaje de Jesús era recibido por los gentiles de todas las clases sociales, no solo pobres y esclavos, sino también por gente rica. Hubo gente poderosa que abandonó todos sus bienes para seguir a Pablo, familias completas, padre, madre e hijos. Incluso hay documentos que narran que al menos parte de la familia del emperador Nerón se hicieron seguidores de Jesús al escuchar a Pablo. Todo esto le hacía preguntarse: ¿cómo no va a haber cabida en el reino para estas gentes? Gentes en el que el mensaje calaba mucho más hondo que en los hijos de Abraham. Si Jesús había hablado y convertido a samaritanos, los seres más despreciables para un judío, y los samaritanos que creyeron tendrían la salvación, ¿cómo estas personas, que lo abandonaban todo por las enseñanzas de Jesús, quedarían fuera de la gracia eterna? Estas fueron algunas de las preguntas y situaciones que llevaron a Pablo a innovar teológicamente. Con el tiempo, después de muchos mártires y diferentes sucesos históricos, la balanza se inclinaría a favor de la teología de Pablo, y nacería el cristianismo como lo conocemos hoy. Como ves, la historia de nuestra religión está llena de entresijos, los cuales se produjeron por alguna razón que Dios Padre y Jesús permitieron, para que nosotros los gentiles tuviéramos acceso al reino, y tal como sucedió con el Antiguo Testamento, las nuevas escrituras se fueron depurando hasta llegar a nuestros días, tal como las conocemos, y estas historias quedaron olvidadas en el tiempo, y solo le interesan a viejos como yo, y a alguno que otro cristiano, que quiere tener un mayor conocimiento y conciencia de su fe. En la descripción, encontrarás un link a nuestro sitio web. Al suscribirte recibirás un PDF y un audio sobre el Nuevo Testamento, en el que encontrarás información interesante, como la diferencia histórica, sobre la fecha de nacimiento de Jesús, la diferencia entre los distintos códices que se usaron para la traducción canónica de la Biblia, quién escribió el primer documento teológico en latín, y mucho más.